módulo 8 es un módulo mucho más cortito, hablamos del 19 de los cambios, el 19 que va a preceder a las vanguardias, a los sismos posteriores y a los grandes cambios, pero sí vamos a presenciar un poco cómo el planteamiento es diferente, siempre en oposición. Recuerden que en esta época la pintura y todas las muestras están, digamos, presididas en cierta manera por las academias que marcan las pautas o por corrientes muy fuertes, muy poderosas, como son, por ejemplo, el neoclasicismo, etcétera, etcétera. Aunque parezca que no, una actitud de oposición, en este caso, es lo que ocurre con los autores prerrafaelitas o con los autores nazarenos, que ven en un pasado, esto es un elemento un poco romántico, ¿no? En un pasado, digamos, medieval, en un pasado antiguo, en un pasado en el que la pintura era mucho más esencial, según ellos, ¿no? Que es justo antes de Rafael, el primer Renacimiento y la pintura del último gótico, ahí encuentran ellos los valores esenciales de una manera de vivir, de un modo de vida basado pues, en la religiosidad, en el rechazo del individualismo, ¿no? Que promulgaba la Ilustración y los cambios políticos, etcétera. En esta obra de Millet, Ofelia, vemos todo eso, ¿no? Por un lado, la recuperación de Shakespeare como elemento cultural importante, como elemento que define además la esencia británica, ¿no? Vemos además el tratamiento de una escena, en este caso pagana, pero que tiene el trabajo minucioso, una representación además de un momento que tiene mucho que ver con el romanticismo, evidentemente, que es la muerte, el suicidio, etcétera, pero que además está tratado con gran virtuosismo, ¿no? Trata la pintura como un oficio, como decía Ruskin, ¿no? La recuperación de esos elementos, ¿no? A través del oficio. El oficio ennoblece y la vida y el trabajo dentro de una predisposición cristiana, ¿no? Tienen que vivir juntos. Entonces aquí destaca sobre todo el tratamiento minucioso del entorno, ¿no? De donde está la abogada y en ese, digamos, en esa representación bucólica, ¿no? De la propia muerte, una muerte que además transmite belleza, no transmite en ese sentido justo lo contrario, ¿no? Ni rechazo, sino que es una muerte atractiva, una muerte gloriosa, una muerte poética, ¿no? No en vano es parte de Hamlet, ¿no? El pasaje de Hamlet. Overbeck es uno de los creadores de la corriente nazarena, es decir, un grupo, ya habéis visto en el módulo, es un grupo que se va a vivir a Roma, ¿no? A vivir, se convierte incluso al catolicismo, e intentan recuperar la esencia, ¿no? Medieval como identidad pues de Austria, ¿no? Del Imperio Germánico. Aquí vemos un tema que habían pintado recurrentemente, que es la unión entre Italia, que representa pues, el arte, ¿no? Ese arte temprano renacentista, esas obras de Giotto, por ejemplo, eh, esa sabiduría basada en la antigüedad, en lo clásico, y Germania, que es evidentemente pues, la figura de la derecha que representa pues, la tradición medieval germánica, la historia, la fuerza, la determinación de un pueblo, etcétera, etcétera, ¿no? Hay un sentido muy grande nacionalista, pero además hay una recuperación de valores que son las bases teóricas, ¿no? de estos, eh, de este grupo nazareno, ¿no? Que se basa pues, en eso, en recuperar sobre todo la imagen del arte antiguo y recuperar la esencia, ¿no? Una esencia muy honesta, una esencia basada en el trabajo, en la pureza de ideales, etcétera, etcétera. Dentro de los fenómenos arquitectónicos que tienen mucho que ver con el romanticismo, ¿no? Y con la recuperación de todo eso, estamos viendo además una cosa muy característica. Parece que si este es el siglo XIX que va a preceder al simbolismo, al impresionismo, etcétera, no parece muy moderno, porque todas son propuestas revival, ¿no? Lo mismo ocurre con la arquitectura. Hay una recuperación de la esencia nacional, hay un rechazo también ya por la imposición de las imágenes clásicas, ¿no? Digamos, de la apariencia y los elementos arquitectónicos clásicos basados en Grecia, en Roma, y en este caso, a pesar de que es un arquitecto francés el que dirige, hay una recuperación del estilo gótico como estilo eminentemente nacional, nacionalista de Inglaterra, con un estilo además con fuerte personalidad y un estilo que va completamente con la reivindicación de unos valores de una nación. Se trata del Parlamento británico, ¿no? El Palacio de Westminster, que es una obra del neogótico, una de las más apoteósicas, gigantescas y además bien realizadas, ¿no? Obras
dentro del neogoticismo. Es una recuperación del estilo gótico, ha habido recuperación del estilo mudéjar, románico, como ocurre en Francia con las obras de Viollet-le-Duc, etc. Hay sobre todo un revival de las formas antiguas. Y el tamiz es casi funcional, el tamiz de la época contemporánea, cuando es desarrollado es casi funcional, respondiendo a las funciones, porque morfológicamente asistimos prácticamente a lo mismo, ¿no? que hemos visto siempre. El naturalismo es una nueva actitud, es una actitud de oposición a la academia. En esta obra de Courbet, El taller del pintor, podemos apreciar claramente cómo lo que se ve aquí es una obra en la cual todos los fantasmas o todos los planteamientos teóricos que rodean al pintor están aquí plasmados. En primer lugar, el naturalismo está claro en la minuciosidad de los detalles, en la inclusión de clases sociales determinadas que derivan sobre todo de una nueva o un nuevo desarrollo social en el que, por ejemplo, surge la clase obrera, ¿no? En la nueva revolución industrial, una burguesía mediana vinculada también con las actividades industriales y manufactureras, etc. Entonces todo esto tiene inclusión en este cuadro, pero además vemos como el pintor está realizando un paisaje, ¿no? Hay una recuperación del paisaje desde un punto de vista del naturalismo, la pincelada ágil, el pintar a plena luz, digamos, a plena luz en pleno espacio natural, etc. Vemos que el pintor da las espaldas, ¿no? a una personalidad a la personificación, mejor dicho, de un modelo clásico, ¿no? que representa la academia. Sin embargo, él mira hacia las clases más normales en las que podemos ver otros artistas, podemos ver también personajes diferentes, ¿no? de la burguesía, etcétera, y sobre todo de las clases bajas. Da la espalda a esas clases más altas, ¿no? que están observándole desde la derecha, etcétera, etcétera. Es decir, hay un resumen, hay una vinculación, hay un cambio de tema, hay un cambio en la ejecución, hay una pincelada diferente. ¿Qué es lo que delimita un poco el cambio, ¿no? El cambio y el abandono del academicismo y la apertura, además, a través de los salones de pintura, de esta propia disciplina hacia el pueblo, es decir, es una pintura ya vinculada y desarrollada por y para el pueblo.